El espíritu de nuestra época es incierto. Nuestro inconsciente colectivo está en conflicto consigo mismo. Por una parte, millones de personas ansían la paz. Por otra, existen poderosas fuerzas internas que incitan a los líderes mundiales a llevar a cabo una imparable carrera armamentística. En resumen, se está librando una lucha titánica en el inconsciente colectivo. William Johnston, escritor. I feel impelled to speak today in a language that, in a sense, is new. That new language is the language of atomic warfare. The atomic age has moved forward at such a pace that every citizen of the world should have some comprehension, at least in comparative terms, of the extent of this development, of the utmost significance to every one of us. KRSN AM, 1490, Los Álamos. There goes the last DJ who plays when he wants to play. En tal día como hoy, hace 65 años, a las 5:29:45 de la mañana, hora local, el 16 de julio de 1945, explotó la primera bomba atómica de la historia en Jornada del Muerto, una zona desierta de Nuevo México cercana a White Sands. Cada 16 de julio me maravillo al recordar lo que esos hombres y mujeres lograron hacer en 27 meses. Fue algo increíble, tanto en lo relativo a la ingeniería científica como en lo social. Eso es lo primero que me viene a la mente cada 16 de julio. Luego recuerdo la enorme devastación que causa un arma nuclear. Cuando rompes el núcleo, inmediatamente obtienes una energía de millones de veces mayor que con cualquier otra fuente energética. We knew the world would not be the same. I remembered the line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty, and to impress him takes on his multi-armed form and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." Pude ver claramente la ciudad de Hiroshima al alcance de mis bombas. Entonces descendí. Tomé velocidad, noté la sacudida del avión y sentí un gran alivio al saber que la bomba ya estaba fuera del avión. Entonces nos volvimos para mirar, y lo que vimos fue mucho más de lo que esperábamos, porque vimos esa nube ardiente de polvo y escombros bajo nosotros, con ese tremendo hongo formándose por encima, y las ruinas de la ciudad de Hiroshima quedaban ocultas bajo todo aquello. There was a blinding flash, then a deafening explosion. In an instant, Hiroshima was a scene of unprecedented chaos. Hiroshima was instantly transfigured. There was nothing left but ruins, nothing standing to hinder a full view of the city. La gente que estaba en Hiroshima llamó a la bomba Pika-Don. Pika significa gran fogonazo, y Don es por el sonido de una bomba al explotar. Hubo una luz enorme, brillantísima, y un calor muy intenso. Por eso, la gente de Hiroshima nunca lo llamamos hongo atómico. Lo llamamos columna de fuego. Quienes no estaban allí solo vieron la nube en forma de hongo.
Yo estaba al pie de la columna de fuego. Sentimos una gran responsabilidad moral al habérsenos otorgado este enorme poder. Y debemos ser humildes y estar agradecidos porque se nos haya concedido a nosotros y no a nuestros enemigos y cuantos hemos tomado parte en el desarrollo de este proyecto. Y en su uso deberíamos dedicar todas nuestras fuerzas, nuestro dinero, nuestro intelecto e incluso nuestras vidas a asegurarnos que siempre sea utilizado para el bien y nunca para el mal. Oímos un avión y el doctor me dijo, algo va mal. Eso no suena como un avión japonés. Debe haber un avión volando en círculos. Por favor, asómate a mirar por la ventana. Sentimos mucha ansiedad y tensión mientras nos acercábamos al objetivo. Vi que todo funcionaba perfectamente y a partir de ese momento el bombardero se hizo cargo. Cuando las nubes se disiparon sobre nuestro objetivo, Nagasaki estaba tan tranquila como en una foto. Me armé de valor y solté la bomba. Cuando vi el destello de la explosión, supe que habíamos tenido éxito al lanzar la segunda bomba atómica contra el enemigo. The newspapers reported that the bomb dropped on Nagasaki was much more powerful than the bomb dropped on Hiroshima. The Urakami Roman Catholic Cathedral, the largest in Nagasaki, 550 meters from the epicenter. Built of brick, this church could not resist the blast and was burned completely. 2 Catholic fathers and a dozen or more parishioners attending confession were buried under the debris and killed. 90% of the 14,000 Roman Catholics who had formed a settlement around the cathedral lost their lives. Hibakusha, sustantivo, singular y plural, superviviente de una de las explosiones atómicas en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945. El tema suscita muchas emociones y sobre todo mucho temor, porque cuando uno echa la vista atrás y ve las imágenes de Hiroshima y Nagasaki, se da cuenta de que ambas ciudades fueron destruidas en un instante con una sola bomba, en un solo bombardeo. Aquello se vivió como una especie de triunfo profesional, sin pensar mucho en lo que en realidad supuso para la historia mundial y la historia de la guerra. Nothing stands between Europe today and complete subjugation to communist tyranny but the atomic bomb in American possession. Como director del proyecto Manhattan durante la guerra, fui responsable del desarrollo de la bomba atómica y he seguido ostentando esa responsabilidad después de la guerra.
Hasta ese momento Estados Unidos era la única nación que había demostrado ser capaz de construir la bomba, pero nada indicaba que los soviéticos fuesen a hacerlo. Y cuando construyeron su primera bomba, fue una copia exacta de la Fat Man, solo que con una nariz roja. Recuerdo que entrevisté a un científico ruso experto en armas nucleares que presenció la primera prueba nuclear de Rusia en 1949. Le pregunté qué sintió al ver la nube en forma de hongo. Y él dijo, me sentí eufórico. Pensé que la Unión Soviética por fin estaba a salvo de Norteamérica. Me dijo que desde lo de Hiroshima le había aterrorizado que los norteamericanos tuvieran esta arma y los soviéticos no. Y que por fin se había sentido seguro. Let's face it. The threat of hydrogen bomb warfare is the greatest danger our nation has ever known. Enemy jet bombers carrying nuclear weapons can sweep over a variety of routes and drop bombs on any important target in the United States. The threat of this destruction has affected our way of life in every city, town, and village from coast to coast. These are the signs of the time. But tomorrow, this siren may mean the real thing. Lo que hizo Estados Unidos, con la colaboración de los soviéticos, claro, fue crear a partir de finales de los años 50 un mundo en el que se estaba siempre a pocos minutos de una guerra nuclear. Creo que existe un profundo complejo nuclear que afecta al gobierno de los Estados Unidos en cuanto a su relación con ciudadanos y el Estado, y en cuanto a su estrategia geopolítica. Pero creo que hasta los más pequeños cambios en nuestra forma de hablar y pensar sobre las armas nucleares puede tener efectos políticos significativos en Estados Unidos y en el resto del mundo. At the end of 2 weeks, which was the critical period, burns and cuts, which appeared to be curing, suddenly worsened. Hemorrhage developed, which could not be stopped. Many died, and the number of deaths kept mounting from day to day. Muchos que parecían estar relativamente bien, incluso para nosotros los médicos, empezaron a morir a causa de la radiación. Murieron muchos, muchísimos. A brother and sister who were upstairs in their house 2 kilometers southwest of the epicenter. It was reported that after about a week, they began to develop symptoms of depilation, anorexia, gingival bleeding, and fever. Nuestro ADN guarda durante largo tiempo memoria de la exposición que sufrimos en aquel momento. Y debido a esa memoria, aún se producen diversas enfermedades, como el cáncer, entre otras. Just released films show the recent A-bomb tests in which Britain joined America and Russia as the third world power to possess atomic weapons. Para entrar en el club de las superpotencias hay que tener un arma nuclear. Y por eso el Reino Unido fue la tercera superpotencia durante los años 50, al hacer un tremendo esfuerzo de investigación y desarrollo para construir sus armas nucleares. At Regan, deep in the Sahara, France goes forward with the detonation of her first atomic bomb, defying a United Nations resolution. Since the autumn of 1958, Britain, the United States, and Russia have voluntarily suspended nuclear tests, and for 15 months have been trying to reach agreement on a formula to ban all atomic weapons development. This first blast is on a level with bombs exploded over Hiroshima and Nagasaki in World War II. Now, France presses forward to force her way into the exclusive nuclear club. Creo que cualquiera que haya nacido al comienzo de esta era nuclear alberga una vivencia muy personal con respecto a las armas nucleares, aunque la mayoría no las hayamos visto ni pensemos mucho en ellas. Creo que el hecho de que sepamos que podemos exterminar a nuestra propia especie ha cambiado a todo el mundo, aunque obviamente no lo tengamos siempre presente. En Estados Unidos mucha gente ni siquiera piensa en las armas nucleares
Es como una presencia invisible. Por eso mi idea fue echar un vistazo a esta situación. Todas las fotografías que tomé las hice con el permiso y la cooperación del estamento militar estadounidense. Pasé mucho tiempo negociando el acceso a esos lugares. Pienso que tal vez la imagen de la portada se convirtió en la más característica de la serie. Muestra una fila de relucientes bombas blancas. Son las B-83, las armas más poderosas del arsenal estadounidense, y aquí aparecen todas alineadas. Y se ve a un único soldado, un joven, barriendo con una escoba corriente. En cierto sentido, estas son las joyas de la corona del Imperio norteamericano. Representan la culminación de esta increíble tecnología. This is a B-61 bomb, a lightweight two-stage thermonuclear weapon with 4 delivery options. It is one of our newest and most sophisticated weapons. However, our nuclear ordnance technology has moved a long way down the road since 1952. For example, when production of the Mark V bomb was a significant step forward, and was our first missile warhead. Cada una de estas unidades es una bomba de 1 megatón, lo que equivale aproximadamente a 60 bombas del tipo de las que se usaron en Hiroshima y Nagasaki, y eso supone un enorme poder destructivo. The explosive power of today's hydrogen bomb is measured in terms of megatons. What does that mean to us? It's a matter of practical application. It takes 1,000 kilotons to equal 1 megaton. This is the largest fireball ever produced. At its maximum, it measures about 3 1/4 miles in diameter. Compared to the skyline of New York, this means that with the Empire State Building as 0 point, the Mike fireball would extend downtown to Washington Square and uptown to Central Park. In other words, the fireball alone would engulf about 1/4 of the island of Manhattan. Entonces supe lo que significaba. Y fui consciente de la enorme carga emocional que te causa tener cerca todo ese potencial destructivo. Aquello me afectó profundamente. Me hizo pensar en la responsabilidad que todos tenemos como ciudadanos. ¿Quiénes son los líderes que elegimos? ¿En qué creen? Y eso está directamente relacionado con el hecho de que podemos hacer algo al respecto. Sin duda, los japoneses actuaron de forma reprobable al iniciar esta guerra y cometer crímenes de guerra. Pero aún así, ¿se debe usar un arma nuclear como represalia contra un ataque con armas convencionales? Ese debate se mantiene vivo en todas las culturas y creencias religiosas. Hay un tabú en contra del uso de un arma capaz de matar a tantas personas en un instante y que también puede tener efectos genéticos y ecológicos permanentes. Creo que los líderes mundiales han tenido ese tabú en sus subconscientes y que eso quizá nos haya ayudado a evitar el uso de armas nucleares. Pero no va a servir de freno contra el uso accidental de armas nucleares o contra algún líder lunático que gobierne en algún país con armas nucleares. Por eso, no podemos confiar en que ese tabú moral vaya a funcionar siempre. Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. At this altitude, the evidence is unmistakable. It shows Russian IL-28 Beagle bombers capable of carrying nuclear weapons. And it shows offensive ballistic missiles being emplaced. All of the Western Hemisphere from Hudson's Bay to Lima, Peru is within their range. At the United Nations, Ambassador Stevenson takes America's case to the world. As we made clear in the Security Council, the existing threat was created by the secret introduction of offensive weapons into Cuba, and the answer lies in the removal of such weapons.
Заявляю вам, что я согласен с вашим предложением, отвечающим интересам мира. С уважением, Хрущев. En aquel momento la CIA estimaba que aunque los misiles ya estaban allí, las ojivas aún no habían sido enviadas. El jefe dijo, señor presidente, si quiere usted que lo hagamos, tendremos que hacerlo antes de que lleguen las ojivas y que seguramente llegarán en 2 o 3 días. Is Radio Moscow. Premier Khrushchev has sent a message to President Kennedy today. The Soviet government has ordered the dismantling of weapons in Cuba, as well as their crating and return to the Soviet Union. Si Khrushchev no hubiese declarado que iba a quitar esos misiles, creo que la mayoría de los consejeros civiles y militares de Kennedy le habrían recomendado atacar. Durante 29 años no supimos que en ese momento los soviéticos tenían cerca de 162 ojivas nucleares en Cuba. Habría sido un desastre total. Habríamos echado piedras sobre nuestro propio tejado. Era una locura, pero esa era nuestra forma de ser. Y hasta cierto punto así seguimos siendo. The Kremlin, fortress of communist doctrine, is the setting of an historic event, the signing of an atom test ban. La era del desarme nuclear en realidad comenzó a causa de la crisis de los misiles en Cuba, con el Tratado de Prohibición de Pruebas Nucleares de 1963, y luego tuvimos el Tratado de No Proliferación de 1968. Ambos fueron consecuencias de la crisis de los misiles en Cuba. Sin ella no habrían existido. In some quarters, the pact is accepted with reservations in view of the Soviet record of broken treaties. However, it is also looked upon as a momentous step in easing tensions between East and West. Communist China has denounced the Soviets for making the treaty, widening further the breach between the two communist powers. At 1500 hours on October 16, 1964, the event which shocked the whole world finally takes place. 5, 4, 3, 2, 1... East Room of the White House to sign a treaty which limits the spread of nuclear weapons. More than 55 nations are here in Washington this morning to commit their governments to this treaty, which was commended to the world by the overwhelming majority of the members of the United Nations General Assembly. En aquel momento había 5 naciones con armamento nuclear: Estados Unidos, la Unión Soviética, Gran Bretaña, China y Francia. Y se comprometieron claramente a abandonar el armamento nuclear y a abolirlo. I know the stubborn patience, persistence that it has required to come this far. And we do not underestimate the difficulties that may lie ahead. En 1970 nos comprometimos a crear un mundo libre de armas nucleares. Ese fue el compromiso contraído con el Tratado de No Proliferación. Tras entrar en vigor el Tratado de No Proliferación, la India hizo una prueba en 1974. Ellos no lo firmaron así, que les pareció que estaban en su derecho, pero el resto del mundo no quería que la India tuviera armas nucleares porque pensaron que Pakistán también las tendría, pero ellos lo consiguieron por sí mismos. Es de simple lógica. Yo quiero estar en la Liga de Campeones. Y si para eso necesito tener armas nucleares, las haré. Sobre todo si quienes me dicen que no debo apoyarme en el armamento nuclear son los mismos que siguen aumentando su dependencia de las armas nucleares. Autumn 1983. Hundreds of thousands concerned about the threat of nuclear war demonstrate. La gente corriente que estaba en el movimiento por la paz por toda Europa se agrupaban para decir: no vamos a vivir bajo este temor nuclear, no vamos a vivir con miedo a la Tercera Guerra Mundial, a la guerra nuclear. Esa era nuestra fe. Recuerdo cuando enviaron los primeros misiles. Greenham Common today, Tomahawk cruise missiles and possibly warheads arrived in substantial numbers. Sabíamos que con el poderío militar estadounidense podrían meter los misiles y no podríamos impedírselo, pero creímos que la fuerza de que la gente dijera no haría que se los llevasen.
Imaginaos a 44 mujeres subidas a uno de esos silos en la madrugada de Nochevieja. Saltamos la cerca, usamos escaleras de mano y alfombras y nos colocamos y los vigilantes estaban dormidos porque era Nochevieja. Trepamos hasta arriba y nos cogimos de las manos y bailamos y cantamos. 1 minute to midnight, 1 minute to Armageddon, 1 minute before we die, 1 minute to say. Y entonces hicimos la promesa de que este terreno volviese a ser de dominio común. Y en aquel momento ninguna de nosotras nos imaginamos que cumpliríamos esa promesa. Pero lo hicimos. Ísland nú fremst í heimsfréttunum eftir að ákveðið var í dag að leiðtogar austurs og vesturs, þeir Mikhail Gorbachev, leiðtogi sovéska kommunistaflokksins og Ronald Reagan bandaríkjaforseti myndu hittast hér á landi á leiðtogafundi eftir aðeins 11 daga. Mikhail Gorbachev vino con el sueño de que aquí podría comenzar el proceso de la eliminación de las armas nucleares en el mundo. En un momento dado avanzaba la sesión. El presidente Reagan dijo, bueno, podríamos eliminarlas todas. Y Gorbachev dijo, sí, podríamos hacer eso. Y llevado por el entusiasmo, el secretario Schulz dijo, hagámoslo. Caballeros, el presidente Reagan ha dicho que la iniciativa no es negociable. Y por la parte soviética, Mikhail Gorbachev ha dicho que si no es abandonada, no solamente no se reducirán las armas nucleares, sino que habrá una carrera aún mayor por fabricarlas. La iniciativa de defensa estratégica, también conocida como Guerra de las Galaxias, era una propuesta para defender a Estados Unidos de los misiles soviéticos mediante sistemas terrestres y en el espacio. What if we could intercept and destroy strategic ballistic missiles before they reached our own soil or that of our allies? ¿Hay posibilidades de que cedan en sus posturas, señor Pearl? Bueno, espero que el secretario general Gorbachev haga alguna concesión, porque estamos decididos a continuar con lo que no es sino un programa de investigación. Y no creo que un acuerdo realista pueda basarse en que esperen que abandonemos nuestro actual campo de investigación. Señor Warnke. Depende de lo que uno entienda por investigación. En mi opinión, ambas partes podrían limitarse a investigaciones en laboratorio. Creímos que llegarían a un acuerdo, pero nos decepcionamos cuando no fue así. Al acabar la reunión, la televisión retransmitió ambas sesiones, incluyendo las ruedas de prensa de ambos mandatarios. In several critical areas, we made more progress than we anticipated when we came to Iceland. We moved toward agreement on drastically reduced numbers of intermediate-range nuclear missiles in both Europe and Asia. But there remained, at the end of our talks, one area of disagreement. И вот тут-то и началась настоящая, товарищи, схватка двух подходов мировой политики, в том числе по таким вопросам, как прекращение гонки вооружений, как запрещение ядерного оружия. So late this afternoon, I made to the General Secretary an entirely new proposal, a 10-year delay in deployment of SDI in exchange for the complete elimination of all ballistic missiles from the respective arsenals of both nations, so long as both the United States and the Soviet Union prove their good faith by destroying nuclear missiles year by year. We would not deploy SDI. The General Secretary said he would consider our offer, but only if we restricted all work on SDI to laboratory research, which would have killed our defensive shield. Почему вы из-за одного слова проявляете такую твердость в подходе, так сказать, вот к тому, что относится к СОЕ и проблеме испытаний, к пониманию этой проблематики? Думаю, дело не в слове, а в существе. Именно это ключ к пониманию того, что на уме у американской администрации. А по-моему, у нее на уме то, что на уме, теперь я уже вижу, у американского военно-промышленного комплекса. Она во власти, и президент не свободен, чтобы принять такое решение.
We came to Iceland to advance the cause of peace. And though we put on the table the most far-reaching arms control proposal in history, the General Secretary rejected it. Мы делали перерывы, проводились дискуссии, и, я вижу, президент не получил поддержки. И поэтому сорвалась наша встреча. Вот такова драматическая ситуация, которая сложилась на этой встрече. And ladies and gentlemen of our armed forces, on behalf of a grateful Commander-in-Chief, I salute you. They came very close to concluding an agreement to eliminate nuclear weapons in 10 years. One of the myths is that Gorbachev, by demanding 10 years in laboratories, was trying to kill the Strategic Defense Initiative. Keeping it in 10 years in laboratories would not have killed it. In fact, we needed another 10 years in laboratories. Esta importantísima cumbre, para descongelar la Guerra Fría, acabó por conducirnos a la caída del muro de Berlín. Y sin duda fue aquí donde se abrió un resquicio. For the first time in history, the language of arms control was replaced by arms reduction. In this case, the complete elimination of an entire class of US and Soviet nuclear missiles. Cuando los presidentes Reagan y Gorbachev firmaron el Tratado sobre Misiles de Corto y Medio Alcance, esta base nuclear se cerró. Ahora estos silos están vacíos y mi objetivo actual es la erradicación de las armas nucleares. Eso va a llevar más tiempo, pero lo presenciaré en el transcurso de mi vida. Ahora, a medida que, por así decirlo, ambas superpotencias van demostrando su madurez política, quizá en un sentido relativo, y la Guerra Fría comienza a calmarse, empiezan a intervenir otros factores. Es casi seguro que Israel es ya una potencia nuclear. En 1998, Pakistán demostró tener capacidad para detonar un arma nuclear. Sin duda, la razón de que un país como Pakistán haga esto, en parte, depende de la India. También hemos visto el caso de Corea del Norte, que se propuso tener armas nucleares y lo logró. En el caso de Corea del Norte, la seguridad es claramente una prioridad. Los norcoreanos creyeron que un arma nuclear era un elemento disuasorio. Esa fue la definición que utilizaron la primera vez que fui allí, en 2004. La Agencia Coreana Central de Noticias ha emitido el siguiente comunicado. La investigación científica norcoreana ha permitido realizar con éxito una prueba nuclear subterránea bajo condiciones seguras el 9 de octubre de 2006, en un momento de gran actividad en que la gente de la nación está dando un enorme salto adelante para construir una gran nación socialista, próspera y poderosa. De hecho, utilizaron mi visita para hacer llegar a Estados Unidos su mensaje. Mirad, tenemos un elemento disuasorio. Y con eso lo que quieren decir es, chicos, quedaos fuera de aquí. No va a haber ningún cambio de régimen. Así es como nuestro régimen va a sobrevivir. Buenas tardes y muchas gracias por darme esta oportunidad de interactuar con vosotros. Soy el presidente de la Conferencia de Ciencia y Asuntos Globales de PAWASH, que es un movimiento que nació a raíz de un manifiesto escrito por los famosos Albert Einstein y Bertrand Russell, en el cual se llama a los líderes mundiales a la abolición de las armas nucleares. Me iré deteniendo para dejar que me hagáis preguntas y que se establezca un diálogo. He leído un artículo en el que se decía que el armamento nuclear debe estar en poder de las manos correctas. Pero, ¿hay realmente unas manos correctas para algo así? No hay manos correctas ni incorrectas para la posesión de armas nucleares. Las armas nucleares, al ser las más peligrosas, son intrínsecamente tan peligrosas que pueden causar destrucción en manos de cualquiera. Y también se va oyendo, cada vez más, la voz de una minoría que opina que la energía nuclear, incluso para uso civil, es potencialmente peligrosa. ¿Cómo respondería usted? He visto lo ocurrido en Chernóbil y el riesgo de un accidente es demasiado grande. Pero también reconozco que las naciones tienen derecho a decidir por sí mismas.
¿Qué opinas sobre el papel jugado por el Organismo Internacional de Energía Atómica? The high purpose of the International Atomic Energy Agency is to make atomic power for peaceful purposes available to all nations. Todos los avances en física, ingeniería y tecnología que luego condujeron a la obtención de energía atómica fueron desarrollados inicialmente para el arma nuclear del proyecto Manhattan. Y es muy difícil dejar atrás ese pecado original. If we are to continue to live with the power we have released, new rules and patterns of international life are required. Hay muchos países que dan un uso pacífico a los reactores nucleares civiles sin suscitar ningún tipo de sospecha. Están vigilados por el Organismo Internacional de Energía Atómica, que comprueba regularmente los materiales que utilizan y los que almacenan, para que no haya ningún tipo de desvío en el trabajo con los reactores. Lo que ven aquí es una piscina de investigación a reactor abierto. El resplandor azul que se ve allá abajo es lo que denominamos radiación Cherenkov y es un indicador de que el reactor está funcionando. Quizá yo, a diferencia de la mayoría de mis colegas, tenga unos antecedentes algo extraños, dado que solía estar del otro lado de la moneda. Me dedicaba a la fabricación de armas atómicas y a restablecer de combustible a submarinos nucleares. Así que para mí, esto es una oportunidad de emplear mi talento para prevenir la propagación de esas cosas. Este es el ensamblaje 3,6 de combustible enriquecido. ¿Podemos traerlo para acá? Debemos tener en cuenta la masa fisible en el ensamblaje. El uranio 235 es lo que denominamos el material fisible en una unidad de combustible. Todos los reactores contienen este material y nuestro cometido es asegurarnos de que se dé solo un uso pacífico a ese material en la producción de electricidad sin que se desvíe ninguna parte del material para la fabricación de un arma nuclear. Y un ensamblaje como este tiene 25.000 gramos de uranio dentro, con los cuales se pueden crear muchos de estos elementos en una instalación, cientos, quizás miles. Así que incluso una pequeña diferencia en las cantidades en cada uno de ellos supone un problema. U-235 became bomb material number 1. Now plutonium-239 has fission properties similar to U-235. It can be separated by chemical means from the uranium and used also for a bomb. So, plutonium is bomb material number 2. A diario se produce plutonio en cualquier reactor nuclear del mundo. Ahora bien, los reactores en sí mismos no originan el problema de la proliferación. El problema está en lo que llamamos el ciclo del combustible. Cuando se consume el combustible en un reactor se crea plutonio, y el plutonio solo sirve para hacer armas si se extrae. Ese es el aspecto negativo. Entonces es cuando se da la posibilidad de proliferación, que es una pesadilla. Es consecuencia del ciclo del combustible nuclear. El enriquecimiento del uranio en plantas y el reprocesado son los aspectos problemáticos de los que debemos ocuparnos para tener las herramientas que nos permitan entrar y encontrar algunas de las cosas que buscamos. Y los materiales clave para hacer armas nucleares, los materiales físiles, los que denominamos uranio o plutonio altamente enriquecidos, son tan abundantes hoy en día que no nos podemos deshacer de todos ellos. En 1995 comprobamos que teníamos 99,5 toneladas de plutonio. Los rusos aún lo mantienen como secreto de Estado, pero están entre las 100 y las 200 toneladas de plutonio. Para hacer una bomba nuclear se necesitan pequeñas cantidades de material, unos 8 kilogramos de plutonio que tienen un volumen equiparable al de un pomelo o unos 25 kilogramos de uranio altamente enriquecido. Si comparamos lo que son 25 u 8 kilogramos con cientos de toneladas, veremos la diferencia y entenderemos por qué hay tantos materiales en riesgo. Creo que la Cumbre de Naciones es una ocasión para llamar la atención sobre aquellos asuntos que el público no conoce tan bien como muchas de estas personas, como es el hecho de que no se necesita mucho material y que al transportarlo constantemente creamos más material fisible. La verdad es que tenemos que examinar el problema con seriedad y decir, miren, esto es demasiado peligroso, hay que pararlo.
Se trata de la proliferación de este material, de la difusión de los conocimientos y tecnologías implicadas, y no hay reglas vigentes, códigos de conducta, estándares sobre cómo usar estas cosas, y hay que informar al público y hacerlo pronto. Esto es teniendo todo en cuenta de los informativos de NPR. Soy Michelle Norris. Y yo, Robert Siegel. Delegados de casi 200 países se reunieron hoy en la sede de Naciones Unidas para la revisión quinquenal del Tratado de la No Proliferación Nuclear. El mismo material que se utiliza para producir energía en un reactor puede también explotar. Así que, ¿cómo fomentar el uso pacífico del átomo, evitando al mismo tiempo que se desvíe su uso en armas nucleares? Este es uno de los temas del tratado. Los tres pilares del tratado son la no proliferación nuclear, el desarme nuclear y el uso pacífico de la energía nuclear. El tratado califica el acceso a esta última como un derecho inalienable. Así que tenemos que ver cuánto hemos avanzado. Hace 40 años los países se unieron para llegar a un acuerdo en un tratado de la no proliferación nuclear. Y ahora lo estamos revisando. Buscamos sus deficiencias e intentamos encontrar formas de mejorarlo. Pero también qué pasos hay que dar para hacer realidad ese mundo sin armas nucleares que el presidente Obama, un número creciente de líderes mundiales y la sociedad civil reclaman. Tengo relación con esto desde que mantuve muchas conversaciones con quien me alegra considerar mi buen amigo George Shultz, en las cuales analizamos lo ocurrido en Irán, Irak, Corea del Norte. Dijimos, la no proliferación está en grave peligro y se nos ocurrió que Ronald Reagan y Gorbachev acudiesen a Reykjavik, a esa extraordinaria cumbre en la que dijimos que tenemos que acabar con esas armas porque son demasiado peligrosas. Durante su estancia en Reykjavik, el presidente Reagan y el secretario general Gorbachev hablaron de cómo deshacerse de las armas nucleares, y la reacción mundial fue: Dios mío, ¿están locos? Fue una reacción muy negativa. Pero ahora, cuando hemos dicho eso mismo en nuestros artículos en el Wall Street Journal, la reacción es muy distinta. La gente ahora dice, es lo correcto, veamos qué podemos hacer. Resulta interesante que al dejar el poder, muchos se hayan dado cuenta de cuánta destrucción pudieron haber provocado y se hayan unido para decir que debemos hacer algo al respecto. De alguna manera, la percepción mundial de la amenaza nuclear se ha desvanecido una vez acabada la Guerra Fría. A menudo no se presta suficiente atención a los problemas hasta que ocurre una tragedia. No podemos esperar a que haya un Pearl Harbor o un 11 de septiembre nuclear. Debemos anticiparnos para evitar un suceso aún más catastrófico que los que han quedado grabados en nuestra memoria. Si esperamos que ocurra un accidente nuclear, el mundo cambiará tan drásticamente que no lo reconoceremos. Despierten. El peligro es real y las posibles consecuencias son de proporciones catastróficas. Es como si las armas nucleares representasen la cima de la lógica. Son la máxima creación del intelecto humano, de la razón humana. Somos rehenes de estos asombrosos frutos de nuestro intelecto. Seguimos teniendo miles de esas cosas esparcidas por ahí, y nos aterroriza deshacernos de ellas pese al peligro que suponen, porque tememos lo que otros puedan hacernos si disponen de ellas, y nosotros no. Al comienzo de la historia del armamento se tenía la palabra y poco más. Luego empezó el progreso. Con el paso de los siglos, el hombre ha ido aumentando el alcance y la eficiencia de sus armas tan rápido como se lo ha permitido la ciencia.
Cuando se estableció el Tratado de No Proliferación, había ya 5 países que habían detonado armas nucleares. Estados Unidos, la Unión Soviética, el Reino Unido, Francia y China. Ahora, en esos países hay partidarios del tratado y gente dedicada a reducir el armamento y llegar algún día al desarme. Pero ese algún día aún no tiene fecha. Agradezco a Argelia su intervención y doy la palabra al Reino Unido. Muchas gracias, señor presidente. La delegación del Reino Unido tiene pocas enmiendas que sugerir. De la sección B, párrafo 3, eliminaríamos en los plazos especificados. Muchas gracias. Gran parte de los asistentes buscan el mínimo denominador común en cuanto a desarme nuclear. Y el Reino Unido, al alterar el equilibrio de poder entre los 5 países, acaba de dar un gran apoyo a los rusos y a los franceses. Y ahora Estados Unidos aceptará la propuesta. En referencia al párrafo B3, estamos estudiando la frase, pero quisiéramos apoyar las observaciones hechas por Francia y Estados Unidos para que aceptemos la frase final, pero eliminando en los plazos especificados. Eso implica un mayor compromiso, un texto más consistente con el sueño del presidente Obama de un mundo sin armas nucleares. Estados Unidos estaba intentando atraer a los demás miembros del P5, pero ya no se ve en la obligación de hacerlo. Creo que la clave del éxito de la conferencia de revisión del Tratado de No Proliferación es el equilibrio. Las obligaciones de los estados con armas nucleares reconocidos por la conferencia son muy distintas a las de los estados considerados como desprovistos de armas nucleares, claro. Y en parte ese es el problema, porque a las naciones no les gusta renunciar al prestigio y el poder. Quisiera que ahora se tomase en consideración y se aprobase el informe final. La conferencia acuerda adoptar las conclusiones y recomendaciones para las próximas acciones. ¿Puedo entender que la conferencia desea proceder en consecuencia? Es un proceso largo y agotador. Hace 40 años que se trabaja en este tratado, intentando crear un mundo sin armas nucleares. Y en cuanto a los plazos especificados, el presidente de la conferencia, el embajador Libran N. Kabaktulan de Filipinas, condujo hábilmente a la conferencia a una conclusión satisfactoria, asegurándose de incluir en el documento final, en la sección de revisión llamada Negocios a continuar, el párrafo 82, donde se especifican unos plazos. Así se ha decidido. We scientists who release this immense power have overwhelming responsibility in this world life and death struggle to harness atom for benefit of mankind and not for humanity's destruction. We beg you to support our efforts to bring realization that mankind's destiny is being decided today, now, this moment. We ask your help in this fateful moment as sign that we scientists do not stand alone. I agree. Me siento muy inspirado por Leo Szilard. Él escribió un libro en el que los científicos escuchaban a los delfines porque estos tenían una inteligencia superior. El mensaje del libro era que debemos escuchar e intentar abrir nuestras mentes a una inteligencia superior. Creo que esto podrá lograrse cuando los hombres de Estado no teman a la bomba atómica, cuando no tengan miedo a usar su imaginación, porque la imaginación es una herramienta que debe usarse si se quiere lograr lo imposible. また世界の市民とともに核兵器廃絶のためあらん限りの力を尽くし行動することをここに誓います。2008年平成20年8月6日広島市長秋葉忠俊